Estaba muy deprimida, no tenía ánimos de nada, mas tenía una cita importante e iban a buscarla en 1 hora. Sufría insomnio desde hace unos días, así que lo primero que hizo fue tomar una ducha fría para despejar su mente. Salió y con cuidado eligió la ropa adecuada para la ocasión. Un pantalón negro y una blusa lila bastante simple tomaron el protagonismo de su cuerpo. Caminó por el pasillo de su casa, que daba al frente con la entrada principal, mientras veía que el reloj de su muñeca marcaba casi ya las 6 de la tarde, y se colocó frente al espejo del final del pasillo para detallar su cabello y su rostro. Las paredes de verde oscuro parecían hacer presión, pero el aspecto lúgubre de su casa le parecía indiferente. Sonrió. Las ojeras no se le notaban y parecía alegre y muy animada. Su cabello se veía elegante y hermoso. Su sonrisa en el espejo se hacía cada vez más ancha. Ella se extrañó y dejó de sonreír. Su aspecto no era normal, mas su reflejo seguía sonriente y apacible, seductor. ¿Qué demonios? Movió sus brazos, mas su reflejo seguía viéndose alegremente. Ella tomó su rostro y el reflejo también, pero bajó los brazos de inmediato y pronunció una frase que no se pudo oír. Vio al reflejo darse la vuelta y caminar por el pasillo hasta cruzar a la derecha, y 1 minuto después estaba de vuelta, más sonriente aún y encantadora, caminando hasta colocarse al frente de ella. No podía dejar de mirar su reflejo y tampoco podía moverse. Era presa del miedo frente al espejo. «Mira», leyó en sus labios, y el reflejo alzó un cuchillo, el mismo que ella había afilado, y dejó de sonreír por un segundo. Lo miró de reojo y al volver la mirada a ella, volvió a sonreír. Deslizó el filo del cuchillo por su garganta con lentitud, mientras la sangre le salía a borbotones por la piel que ya estaba abierta. Ya su reflejo no sonreía. Tenía los ojos tan abiertos que daban la impresión de que en cualquier momento se saldrían de sus cuencas. Los de ella también. Desangrándose, cayó al piso sin poder respirar, y en 1 minuto ya estaba muerta. El reflejo volvió a sonreír, sin ninguna herida y bastante coqueta. Pasó los dedos de su mano derecha por su cabello lacio, guiñó el ojo y se oyó el timbre sonar. Volvió a mirarse de reojo, caminó por el pasillo, abrió la puerta y desapareció.